Bien, las otras fuerzas que estábamos viendo eran las fuerzas de dispersión del London. Las fuerzas de dispersión del London podríamos justificar por qué una sustancia que no tiene polaridad puede encontrarse en estado líquido. Nosotros estuvimos viendo hace un ratito que los estados de agregación dependían justamente de las fuerzas de atracción intermoleculares. Y si una molécula no tiene polaridad, no tendría a priori que tener una fuerza intermolecular que la pueda ligar a otra molécula. Entonces, ¿cómo podemos justificar que ahí tenemos el nitrógeno líquido? Bien. Las fuerzas se llaman fuerza de dispersión de Fritz-London, momentos dipolares transitorios. ¿Cómo es que actúa? Hay distintos mecanismos de polarización que tiene una molécula, que sería la deformación de su nube. Acá tenemos dos átomos, ¿sí? Acá dice, a ver qué dice el título, perdón. Fotos de la distribución de carga de un par de átomos de helio en 3 instantes diferentes. Acá tenemos un átomo de helio, acá tenemos el otro átomo de helio, los electrones están moviéndose, y fíjense en esta secuencia. Como esto es todo probabilidad, en un instante, los electrones de este átomo de helio se empiezan a acercar a esta región de la molécula. Entonces, ¿qué hace? Que los electrones del otro átomo de helio se empiecen a desplazar, se desplazan a la izquierda. Y en este instante queda esto que tiene carga positiva con esto que tiene carga negativa, y hay acá una interacción eléctrica entre los protones del núcleo del átomo vecino y los electrones de mi átomo, en este caso del átomo B. Esa sería una forma de que aparezca una atracción. Después tenemos dos átomos de helio que no están polarizados, y en este instante hay un dipolo instantáneo, se lo llama, y después lo que se produce es lo que se conoce con el nombre de dipolo inducido, es decir que la momentánea polarización, instantánea polarización de este átomo induce al otro a tener que también polarizarse. Por eso es que uno puede entender por qué necesitamos tan bajas temperaturas, ¿no? Se imaginan, a temperatura ambiente esto es imposible que ocurra, ni con el nitrógeno, ni con el helio, imposible que esto ocurra. Solo ocurre cuando baja la temperatura, porque al bajar la temperatura la energía cinética de las moléculas tiende a descender, y al moverse más lento permite que estén más cerca y que las interacciones se pongan de manifiesto, ¿no? A 25 grados esto es imposible, por eso el nitrógeno, creo que la temperatura de fusión, de liquefacción es de 200 grados, bajo 200 y pico de grados bajo cero. ¿Cómo actúan las fuerzas de dispersión de London? Bueno, esta es la explicación que estaba dando recién yo respecto a la polarizabilidad. Es la tendencia que tiene una nube electrónica de una molécula para deformarse por la acción de una carga externa y generar un dipolo transitorio. Tenemos una molécula neutra, acá tengo un guión, hace que si esto es positivo, todo esto sea negativo, y obviamente induce que la otra parte sea positiva, me genere un dipolo, y así sucesivamente. Cuanto mayor sea la polarizabilidad de la molécula, mayores serán las fuerzas de London. ¿De qué depende la polaricidad? Bueno, acá tenemos un ejemplo que es, esta es la explicación de por qué el flúor es gas y el hidrógeno, el yodo, es sólido. Tenemos la masa molecular. La masa molecular del flúor, ustedes van a la tabla periódica, van a ver algo que dice masa atómica, ¿sí? El flúor es 19, por 2 es 18. El cloro
es 35,5 y así sucesivamente. Va multiplicado por 2 ese número porque tengo 2. Y fíjense cómo aumentan las temperaturas de ebullición en Kelvin. Desde 85 Kelvin a 457 Kelvin. Tenemos este ejemplo y acá lo de los gases nobles. Entonces, a medida que descendemos, esa masa atómica, ese número de protones va aumentando, tenemos más carga. Entonces, al tener más carga, como acá las fuerzas son entre lo positivo y lo negativo, obviamente que un átomo que tenga mayor cantidad de protones y electrones va a tener una tendencia a atraer con mayor intensidad el ejemplo de un átomo que no lo tenga. El yodo, fíjense que tiene 56 protones, tiene 53 protones, 53 electrones, entonces tenemos mucha más interacción. Tiene más fuerza del London. Entonces la característica de la fuerza del London, además, que es una fuerza variable. Por ejemplo, la madera es una sustancia que no es polar y la madera es sólida. Y todas las moléculas, al tener, independientemente sean polares o no, al tener protones y electrones, tienen lo que se llama fuerzas de London. Y ahí dice, moléculas diatómicas aumentan las capas de electrones, hay más electrones, más grande es el átomo de la molécula. Bueno, ahí lo explican, lo mismo que estaba explicando yo, pero en inglés. Bien, esas serían las fuerzas de London. Las dipolos ya las vimos, y por último nos quedan los enlaces puente-hidrógeno. Enlace puente-hidrógeno, bueno, es algo que se da en particular con el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno y el flúor con el hidrógeno. Es tanta la interacción, esto es como un dipolo, esto si uno compara la molécula de dióxido de azufre, no es distinta a la del agua. Pero ¿qué pasa? Que es tanta la diferencia de electronegatividad que tiene el oxígeno con el hidrógeno y otro montón de cuestiones, que estas fuerzas de interacción superan ampliamente la fuerza dipolo-dipolo. Entonces, ¿cómo? Y ahora vamos a analizar un poco más. Como los estados de agregación no se condicen con la explicación de un dipolo, a estas tres las tuvieron que poner aparte. Es decir, que el agua, el amoníaco, el ácido fluorhídrico o sustancias donde tengan, porque hay compuestos orgánicos como las aminas que tienen nitrógeno e hidrógeno y tienen puente hidrógeno. Se puede hacer puente hidrógeno con la misma molécula o puede hacerse puente hidrógeno con el amoníaco y el agua. Puede ser el hidrógeno del agua con el nitrógeno del amoníaco, o el oxígeno del agua con el del amoníaco. Y acá tenemos esto que es, este gráfico es vital para poder entender la importancia del puente hidrógeno. Miren, acá tenemos 4 compuestos que forman con hidrógeno el carbono, nitrógeno, flúor y oxígeno, que son los elementos que preceden los grupos 17, 16, 15 y 14. Los carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor unidos con el hidrógeno. O sea, fíjense, la diferencia de los puntos de ebullición, no solo entre ellos, sino la línea roja, son las moléculas que forman el hidrógeno con los elementos del grupo, en este caso del oxígeno. El oxígeno con el hidrógeno, el azufre con el hidrógeno, el selenio con el hidrógeno, y acá está el telurio con el hidrógeno. Acá tenemos el hidrógeno y el flúor, acá está el hidrógeno y el cloro, el hidrógeno y el bromo, el hidrógeno y el yodo. El nitrógeno con el nitrógeno con el hidrógeno, el fósforo con el hidrógeno, el arsénico con el hidrógeno, el azul, y el antimonio con el hidrógeno. Y por último tenemos los que están unidos del grupo 4 con el hidrógeno, con el silicio, con el germanio y con el estaño. Y estas son las temperaturas de ebullición. Fíjense que si yo me tendría que poner a analizar que es el del azufre con el oxígeno y el selenio con el oxígeno, este incremento, si bien las 3 moléculas son dipolo-dipolo, la diferencia en las temperaturas de ebullición se la podemos adjudicar a las fuerzas de London. ¿Por qué? Porque el telurio tiene más electrones que el antimonio, que el
selenio, y el selenio tiene a su vez más electrones que el azufre, por eso aumentan las temperaturas de ebullición desde el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el selenio de hidrógeno y el del telurio. Aumentan. Ahora, si el oxígeno tiene menos protones que los que tiene el azufre, ¿por qué varía tanto la temperatura de ebullición? Porque yo lo que tendría que esperar es que el oxígeno tenerlo por acá. Pero sin embargo, el agua tendría que estar por acá, el punto de ebullición, menor a la temperatura de ebullición del azufre. Porque tienen los dipolos, si ustedes se fijan, analizar el momento dipolar de cada uno, va a haber polaridad en la misma región en las 4 moléculas. Entonces, si yo supongo que la intensidad de los momentos dipolares fuesen idénticas, lo único que definiría sería justamente la fuerza de London. Y si fuese solamente por eso, el oxígeno con el hidrógeno, es decir, el agua, tendría que estar en estado gaseoso a temperatura ambiente, pero la tenemos líquida. Y no solamente la tenemos líquida, sino que la temperatura de ebullición es 100 grados. Ustedes calculan que el sulfuro de hidrógeno, la temperatura debe ser 60 grados bajo cero. Miren acá. A ver, habría que hacer, pero deben ser 200, sí, porque son 0 grados, son 273. O sea que tranquilamente acá estamos en 60 grados bajo cero. 250, esto es en Kelvin. El agua está acá, en 313, ¿no? Temperatura 100 grados más 273, 313 Kelvin. Bueno, como este comportamiento yo no lo puedo justificar con el dipolo, se le abre una categoría que es estos tres, que con el flúor pasa lo mismo, 19 grados, el amoníaco es 14 grados bajo cero, se las denomina a estas fuerzas unión puente hidrógeno. Como resumen de las fuerzas intermoleculares, tenemos dispersión de London. Todas las moléculas polares o no polares tienen London. Dipolo solamente las moléculas polares. Y puente hidrógeno solamente estas. Ahora, acá tenemos las fuerzas de ion dipolo, se llaman. Estas fuerzas ion dipolo son las fuerzas que aparecen cuando yo disuelvo el cloruro de sodio, la sal, en agua. ¿Sí? Tenemos el cloro, esta sería una molécula de agua. El cloro, que es negativo, atrae a los hidrógenos, que son positivos. Y el sodio, que es positivo, atrae a los oxígenos, que son negativos. Se llaman fuerzas ion dipolo porque justamente el ion es el cloro o es el sodio y atraen a los dipolos que tiene acá la molécula de agua. Bien, acá lo que está diciendo en inglés es que la parte positiva de una molécula polar se orienta hacia la parte negativa de la carga del ion. Y bueno, esto es con la parte positiva. No son mutuamente excluyentes, pueden estar varios tipos de fuerzas presentes al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, acá termina la presentación esta. Y vamos a... Bien, entonces, tenemos dos tipos de fuerzas, ¿no? Dentro de las que son London y polar y no polar, las que son electrostáticas y las que son inductivas. Las que son electrostáticas tenemos dipolo y dipolo, que se las explicamos, ion dipolo, que ya también las expliqué, dipolo inducido, hicimos una pequeña observación en la del helio, y ion dipolo, que ahí están especificadas qué tipo de fuerzas son las que intervienen. Las fuerzas de dispersión, que son entre moléculas no polares, y las enlace puente hidrógeno, que también están explicadas. Entonces, para redondear, vamos a hacer un punteo de cada una de ellas. Las fuerzas electrostáticas dipolo-dipolo son moléculas que tenían polaridad, como la del ácido clorhídrico, y atraen la parte positiva a la parte negativa. Son de origen electrostático. A mayor
momento dipolar, mayor la fuerza de interacción. Vimos con lo del ácido hidrógeno flúor, hidrógeno cloro, hidrógeno bromo. Bien, después tenemos las fuerzas, habíamos visto cómo esto es todo un repaso, que los dipolos se producen entre moléculas polares, son de origen electrostático, en el caso de un líquido, en el caso de un sólido, cómo se van alineando las fuerzas. Bien, después volvemos acá. Ion dipolo, en el caso vimos el caso del sodio y el cloro, cómo se disociaban, acá tenemos el del flúor y el flúor de sodio. Por ejemplo, en el caso del sodio, la parte del sodio que es positivo, hasta la parte negativa, en este caso podría ser una molécula de agua, se llaman ion dipolo porque esto es un dipolo y esto es un ion. Pueden ser con lo positivo o con lo negativo. Acá tenemos la del cloruro de sodio, fíjense el agua que es negativo, positivo, negativo, entonces en el caso del agua, el sodio queda rodeado por los oxígenos del agua y el cloro por los hidrógenos del agua. Después ¿qué tenemos acá? Acá estamos las fuerzas de origen electrostático, enlace puente hidrógeno, esto ya lo estuvimos viendo. Acá muestran cómo es el enlace puente hidrógeno entre el hidrógeno y esto podría ser el agua. Los puntos de ebullición y ¿qué más tenemos? Esto. Vamos con las fuerzas dispersivas. Las fuerzas dispersivas son fuerzas que involucradas entre dos o más moléculas no polares. ¿Sí? Esto también lo estuve explicando. En un momento los electrones los tengo así, en este momento se produce un desplazamiento dentro de la molécula de los electrones hacia otra región. Y acá tenemos cómo actúa una fuerza. Supongamos, tengo una fuerza no polar, una molécula no polar, y en un momento aparece un dipolo. Acá tengo otra molécula no polar, y esto provoca el dipolo inducido. Y esto provoca la aparición de la fuerza de atracción. Esto es todo el repaso de lo que estamos viendo. La polarizabilidad, repaso, la capacidad que tiene una molécula o un átomo de formar y distorsionar, aumenta con el número de electrones. Bien, fuerzas dispersivas, dipolo-dipolo inducido, es decir, ya tengo esto que tiene carga, el agua, e induce a una molécula que no tiene carga a que se provoque un desplazamiento de la carga y generar un dipolo. La probabilidad de que se genere un momento dipolar inducido depende tanto de la magnitud del momento dipolar de la molécula polar como la polarizabilidad de la molécula. Las fuerzas inductivas, dipolo inducido, bueno, acá tenemos una carga positiva que cambia a una que no tiene polaridad, le provoca el cambio de polaridad, y acá tenemos de vuelta el cuadro. Bien, vamos a dejar de compartir, cancel, compartir, vamos a dejar de compartir. Acá terminaría toda la parte de fuerzas intermoleculares. Lo único que faltaría agregar es cómo es, y vimos las características, ¿no? Que son gases, o líquidos, o sólidos. Vamos a explicar un poquito el tema de qué características tienen las uniones iónicas, ¿no? Que solamente tienen fuerzas de atracción electrostática, fuerzas de Coulomb. Bien, lo último que vamos a agregar es un poco de uniones iónicas. Esto es una estructura cristalina, ¿sí? Formada por los cationes. Hay fuerza de atracción electrostática, que ya está esto bastante charlado. Vamos a hablar de algunas características. ¿Sí? Como es la máxima polarización de todas las estructuras,
los sólidos iónicos van a ser los de mayor punto de ebullición y de fusión, porque son más intensas que las dipolo-dipolo. O que las dipolo inducido, todas las características que estuvimos viendo. Son malos conductores de la corriente eléctrica, porque los electrones quedan atrapados dentro de la red cristalina. ¿Sí? También son malos conductores del calor. Ahora, por el efecto del ion dipolo, sí pueden conducir la corriente eléctrica cuando los disuelvo en agua, porque en la electricidad yo tengo que tener iones en movilidad, tienen que estar en movimiento. Entonces, el agua, por ejemplo, que es una sustancia polar, no es buena conductora de la electricidad. Uno tiende a pensar que sí, que es buena conductora de electricidad, porque dice siempre uno, bueno, no toque las cosas descalzo, con los pies mojados, porque lo que nosotros usamos como agua específicamente de la canilla, no es agua, es agua potable. El agua potable, el agua que nosotros bebemos, o el agua de cualquier recurso natural, tiene disuelta iones, y lo que lo hace conductora son los iones que tiene disueltos. Si ustedes usan agua destilada no es buena conductora de la electricidad. Lo que lo hace conductora son los iones que tiene disueltos. Entonces, el cloruro de sodio, en estado sólido, que los electrones están atrapados en la red cristalina, no es buena conductora de la electricidad, pero si el cloruro de sodio lo fundo, o sea que tiene movilidad los iones, es buena conductora. El cloruro de sodio fundido, derretido, es buen conductor de la corriente eléctrica. Y si lo tengo en solución acuosa, disuelto, como los fenómenos que estuvimos viendo hace un rato, también es conductora de la electricidad, los sólidos iónicos. Son duros, los sólidos iónicos son duros pero frágiles, es decir, que se quiebran fácilmente. Fragilidad y dureza son dos conceptos completamente distintos, ¿no? La dureza, hay una escala de dureza que se llama escala de Mohs, donde el diamante tiene el mayor grado de dureza, y después la uña es lo que es es 1 de la escala de dureza. Todo lo que raya la uña tiene menor dureza a 1, y todo lo que puede rayar a la uña tiene mayor dureza. En ese sentido, los sólidos cristalinos son duros. ¿Por qué frágil? Porque ustedes se fijan, si esto fuese un átomo de sodio, de hecho está acá marcado, y este es el átomo de cloro, acá tenemos una carga positiva, acá una carga negativa. Si yo esto lo golpeo, lo que provoco es un desplazamiento de toda esta hilera. Y al desplazar esta hilera, voy a tener este sodio ahora enfrentado a otro sodio y a otro sodio. Y ahí tenemos repulsión. Entonces, estos compuestos, al golpearse, se quiebran. Y de hecho tenemos sal gruesa, semifina y fina, o como parrillera, o lo que quieran, tiene que ver con el tamaño del cristal, con la sal, qué tipo de nombre le dan. Y después tenemos la unión metálica, para repasar un poco. La unión metálica, tenemos los protones acá en el núcleo, los electrones están bastante alejados, están bastante libres, tienen cierta movilidad y son medio como compartidos. Uno siempre habla que en la unión metálica tenemos los protones en un mar de electrones, ¿sí? Donde no están tan atrapados los electrones, y los protones y los núcleos van libremente por acá. Tienen brillos, son dúctiles, que sí que se forman hilos, son maleables y que se puede hacer láminas. Y tenemos una red cristalina acá, una red de iones positivos. Los electrones son de una capa, se mueven libremente por todo el sólido. Y acá tenemos más o menos lo que estuvimos viendo antes: las fuerzas intermoleculares, las de Van der Waals, dipolos permanentes, temporales e inducidos. Acá tenemos de vuelta la explicación del dipolos permanentes, puente hidrógeno, los dipolos inducidos, los dipolos temporales, cuando se polariza un instante antes, eso lo estuvimos viendo, la teoría del 3P, piqui, bueno, más o menos ya. Creo que con todo esto no lo vamos a ver. Con todo esto,
podemos dar por concluido todo este capítulo. Lo único que quedaría por ver, que es lo que... Dejar de compartir. Que lo único que quedaría por ver, que es lo único que para mí es lo más fácil, es nomenclatura. Después yo les voy a mandar un archivito, les voy a explicar cómo es la nomenclatura. No tiene cierta lógica bastante con lo que estuvimos viendo, pero eso con una clase explico toda la nomenclatura. Bueno, y casi estaríamos terminando los temas del primer trimestre. La verdad que estoy contento. Yo les voy a enviar tarea. Es todo teórico, presten atención que es muy teórico todo. Les sugiero que todo lo que estoy explicando, más allá de que lo vean y me pausen y que hagan un resumen, escríbanlo, anótenlo. Todas las cosas que yo expliqué, que no han entendido, las anotan y me las preguntan, ¿sí? Bueno, chicos, espero que estén bien con esta trilogía de momento dipolar, TREPEP y fuerzas intermoleculares. Nos estamos viendo. Chao, chao.